Hablemos de datos, episodio 39. Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a Hablemos de Datos, el podcast en el que hablaremos de números, de cifras, de las estadísticas del mundo que nos rodea. En el episodio de hoy vamos a completar nuestra conversación de la semana pasada. Nos quedó a medias, ¿no? Nos entretuvimos bastante hablando de terror y misterio. Vamos a prolongar Halloween. Nos va a pasar lo contrario de que desde septiembre se siente diciembre, porque en noviembre seguimos hablando de octubre. Y hoy pues estaremos con la segunda parte de los lugares más terroríficos de Bogotá, la parte número 2. Harold está nuevamente aquí acompañándonos con, había dicho, rutilante presencia. No, resplandeciente presencia. Resplandeciente presencia. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte llena de misterio, porque sí, la semana pasada quedamos con el tema de los lugares misteriosos de Bogotá. Estuvimos hablando muy chévere ahí de los cementerios, hablamos de algunos lugares en la Candelaria, y por ahí nos quedó un lugar que también está en el centro de Bogotá, Johncito, que era el Museo Nacional, que nos quedó como pendiente. Pero te lo voy a dejar un poquitico antes de llegar ahí, porque quiero alejarme un poquitico del centro de Bogotá. Dale. Y hablar de un sitio que tiene mucho misterio y es conocido como el Palo del Ahorcado. Ok, ese queda en Ciudad Bolívar, ¿no? Sí, claro que sí. Digamos que si tú llegas hasta la zona de Candelaria la Nueva, que es al sur de Bogotá, ya son zonas, pues empezando a ser las zonas marginales de la ciudad. Marginales entre comillas, porque digamos que Bogotá, Colombia, es hermosa en todos sus niveles y en todos los aspectos. Ahí, digamos que ya hay una parte de las lomas y tú subes hasta un lugar que llaman El Tanque. Desde El Tanque tú puedes divisar el cerro, el Palo del Ahorcado. Es un árbol de eucalipto, es un árbol que queda como en la parte superior de una colina. Realmente no es temeroso, o sea, tú no lo vas a ver muy temeroso ni nada. Y pues hay varias cosas. Lo primero es que se dice que el tema es que los eucaliptos no son plantas nativas de Colombia. Los eucaliptos fueron unas plantas que trajeron maderables para poder suplir pues toda la madera que gastaron de los cerros vecinos a la ciudad para construir la ciudad. Y lo que hicieron fue replantarla con especies no nativas. Eso pues, es una tragedia ambiental que no es el tema de este podcast. Pero digamos que estos árboles necesitan mucha agua y cuando ya se les acaba como el recurso, ellos solitos se caen. Okay. Curiosamente, este eucalipto no se ha caído y tiene pues todos los años del mundo. Un eucalipto no vive más de 50, 60 años y dicen que este tiene 200 años. En todo caso, pues era parte de una casa, pues era parte de unos terrenos de una familia. El señor pues tiene su esposa, tiene sus hijos, pero le era infiel. Y un día él se va con su concubina, se van a sus actos de concupiscencia, y cae un aguacero terrible. Y en ese aguacero terrible, ¿qué sucede? Se inunda la casa, se ahogan los niños y se ahoga la mujer. Y todo se destroza. Cuando él regresa, pues de su comportamiento ilícito, digamos que es un tema, pues no sabemos si es real o no es real la historia, y ustedes posiblemente, personas que nos escuchen, dicen, oiga, eso no es así. He escuchado varias versiones de la historia. Sí, he escuchado también otras versiones. Sí, exacto. Entonces el de la tristeza de ver todo, se mata. Otras historias dicen que mata a la mujer primero, que no se había ahogado, pero como dejó ahogar a los niños, entonces se pone bravo y luego se arrepiente y se cuelga del árbol. Sí, eso también lo escuché. Entonces, pues hay otras en las que él ahorca a los niños. Sí. Pero pues digamos que esencialmente hay un ahorcado en el árbol. Sí, por eso le dicen el palo del ahorcado. Por eso le dicen el palo del ahorcado. Hasta ahí la parte como mitológica que genera misterio. Sin embargo, estas historias traen impactos en los comportamientos humanos actuales. ¿Qué significa? Que algunas personas en la actualidad que han estado muy desesperadas, bien sea por temas de infidelidades, bien sea por temas de dinero, bien sea por temas de depresiones de otro tipo, terminan ahorcándose y se han hecho levantamientos de la policía en el Palo del Ahorcado. Entonces hay ciertos controles y ciertas restricciones en los accesos porque la gente va a ahorcarse. Me recuerda mucho el tema del bosque de los suicidios en Japón. Sí, ese tema, ese bosque lo he escuchado muchísimo. Incluso también, no sé si alguna vez has visto que hay un lugar, no sé si es en Gran Bretaña, la verdad no recuerdo muy bien el lugar, donde hay un puente y los perros se lanzan. Ay, sí, un punto los perritos tienen un comportamiento, no sé, súper extraño y se botan al abismo y a veces quedan vivos, pero pues, o sea, es una cosa rarísima. O este puente que queda en Ibagué, la variable de Ibagué, creo que es un puente. No lo he escuchado. Donde hace
creo que fue en pandemia o antes de pandemia, que una chica se botó con el hijo, no sé si recuerdas. ¿Pero eso no es en Pereira? No, ese no es el viaducto, no, es en Ibagué, es un puente que en Ibagué, y he escuchado que también hay mucha gente que va a suicidarse allá. Entonces creo que son puntos enérgicos donde, no sé, son como portales donde pienso yo que la gente va como a eso, a suicidarse, porque son puntos donde se puede realizar ese tipo de cosas, digo yo, pienso yo. Independientemente de muchas cosas, ir al palo del ahorcado y de pronto encontrar una persona que se quitó la vida, pues complicado. Yo no sé si este podcast con este tema, no, ya hemos hablado del suicidio en Bogotá. Ya lo habíamos hablado, es posible que no nos lo censuren. Sí. Bueno, ¿qué otro punto tenemos? Bueno, pero paranormal. En esos temas son como esas tragedias personales. Sí. Pero cuando han habido tragedias grandes, tragedias que generan muchos muertos, hay sitios. Este no es de Bogotá, pero me parece que es bueno hablar de él porque dicen que se siente una energía muy extraña y es Armero. Oh, sí, yo tengo que decir que sí. He ido 2 veces a Armero y la verdad, las 2 veces que he ido, pues es un lugar que personalmente a mí me genera no tanto pánico y miedo y el tema, sino es una tristeza, John. O sea, como que uno se carga de una nostalgia, de una tristeza, porque pues finalmente fue una tragedia que mató casi un pueblo de 30.000 personas, donde murieron 25.000 personas, donde en una sola noche. En una sola noche, exacto, donde la gente vio cómo padeció una niña, que fue el caso de Omaira, durante casi 3 días, donde no la pudieron sacar estaba atrapada, donde se murió y tuvo que ser sepultada ahí, o sea, la dejaron ahí, donde muchísima gente que murió, John, pues no pudo ser sepultada en un cementerio finalmente, sino que se quedaron ahí, quedaron enterrados, familias enteras desaparecieron, casas, negocios. Armero era una ciudad, pues decían que era la segunda ciudad más próspera después de Ibagué, con, pues para la época, tener escuelas, universidades, piscinas, fincas, gente con mucho dinero, bancos, cine, teatros, bueno, o sea, una cantidad de cosas que uno decía, pues para la época. Bueno, igual hay un tema también ahí que es el tema de la maldición de Armero, Johncito, no sé si alguno lo escuchaste, que ya sí, hay un tema. Sí, hay un tema ahí de un padre que lo maldijo. Y pues sí, ir allá, a la gente que no ha ido, los invito a que vayan y conozcan, y los que pues hemos ido, la verdad, pues en mi caso me genera más nostalgia que temor. Dicen, bueno, empecemos por la parte, digamos, de la ciencia. Sí. Armero queda en las faldas de un volcán que se llama el volcán Nevado del Ruiz. Es un volcán, creo que es el volcán activo más famoso de Colombia, es el más conocido y el que más se monitorea. Cada vez que tiembla, todos los medios informan de eso. Pero al ser un volcán nevado, tuvo, digamos, no una erupción, pero sí unas fumarolas que elevaron la temperatura. Hay un deshielo de la parte glacial, este deshielo se desliza por la montaña, llega a un río, ese río no recuerdo. Lagunilla. Al río Lagunilla. Con lahares, o sea, se forman lahares de barro. Sí, entonces pues no baja el agua sola, baja cargada de tierra y forma piedras, una avalancha de barro caliente que va bajando pues por una velocidad impresionante por el río, como una inundación. Exacto. Y finalmente llega al punto donde está la ciudad de Armero. Y fue de noche, ¿no? Porque llegó como tipo 11, como a las 9 de la noche. Sí, como a las 9 de la noche empezó la erupción, pero a las 11 de la noche llegó digamos, la tragedia. Exacto, e inunda, obviamente, con barro caliente y hace pues que la gente muera en un momento. Son muy pocos los sobrevivientes. Debo contarte que tengo familia que sobrevivió a la tragedia de Armero, ya que yo tenía familia que vivía allá y tuve la oportunidad de conocerlo. Sí. Y pues eso sucede. Lo más triste de todo es que es una tragedia anunciada, es decir, ya se sabía la actividad, ya se habían recomendado algunas cosas, incluso la evacuación, y no se quiso evacuar el pueblo. Entonces, pues eso por un lado. Ya en el tema mitológico, pues sí, se dice que ellos expulsaron a un padre o lo asesinaron. No, creo que lo expulsaron a un sacerdote hace como 400 años. Sí, creo que fue por el tema de la época. Es que no recuerdo muy bien, Johncito, si fue la época de los... La colonia. No, fue más acá, la época de los conservadores y liberales. A él lo mataron porque no estaba de acuerdo con alguno de los dos movimientos, no recuerdo cuál. El hecho fue que lo torturaron, mentiras, no lo mataron, sí lo mataron, perdón. Y fueron las prostitutas o trabajadoras sexuales del pueblo quienes lo recogieron y lo sepultaron, bueno, pero finalmente él fue el que maldijo a Armero y dijo que una tragedia y que iba a haber, los techos iban a cortar las cabezas de las personas y que bueno, una cantidad de cosas que él dijo y que finalmente sí se cumplieron, porque mucha gente murió decapitada. Una piedra grandísima que unas toneladas, no sé cuánto es que pesa,
de toneladas, pero funcionó como trituradora y lo que hizo fue eso, triturar a la gente, aplastarla. Bueno, es una tragedia que la verdad los colombianos que la hemos leído o que hemos tenido la oportunidad de escucharla, pues es bastante fuerte. Por todo esto, pues Armero se volvió ese sitio, como el sitio se declaró camposanto, ya que no se podían sacar del barro, que se secó después, se volvió pues base. Las personas y enterrarlas se declaró camposanto y se dice que es uno de los lugares con mayor misterio en todo el país. Y con actividad paranormal bastante realmente son fuerte. unas 3-4 horas desde Bogotá por carretera para llegar, no es tan lejos. Y pues digamos que esas tragedias personales o naturales son las que le dan como esa connotación de misterio. Total. Sin embargo, hay unas causas humanas que son quizás las que yo pensaba que hemos querido colocar como en el top de esta lista, y son esos lugares donde a la gente la torturan, donde a la gente sufre, y donde esa gente sufre, quedan, o bueno, sufre, la torturan, la asesinan, y digamos que quedan como esos espíritus ahí haciendo como, no sé si ese sentido de venganza o ese tema, pero siempre es el contenido místico sobre lo que sucede con las personas que sufrieron y tuvieron esas cosas. Y pues el primero de esos lugares es un lugar que pues valga la redundancia, que en este momento se encuentra en estado de deterioro, pero con, digamos, proyectos de ser recuperado, que es el Hospital San Juan de Dios. Un hospital, uno de los primeros hospitales de la ciudad, donde pues se vieron muchas cosas, muchos casos, porque pues los enfermos no eran cuidados de la mejor manera, que sutil me estoy volviendo últimamente, pero digamos que era donde se manejaba el tema del dolor y la muerte. Entonces el Hospital San Juan de Dios pues tiene esas cosas. Luego, por una serie de temas gubernamentales, de aspectos gubernamentales, lo abandonaron, es cerrado, es abandonado, y pues abandonado a su suerte se convierte en ese típico lugar embrujado, o sea, el antiguo hospital abandonado donde las almas de las personas y pues la ubicación también como que ya no ayuda, entonces es bastante, incluso hay muchos youtubers que han hecho bastantes visitas y la verdad sí se siente una energía pesada, obviamente por lo que tú dices, porque hubo gente que murió allí, murió torturada, murió con dolor, murió pues con sentimientos de, no sé, puede que lo que tú dices de venganza, de frustración. Entonces yo soy de los que pienso que los lugares se llenan de las energías de las personas, se cargan de las energías de las personas y muchas veces se quedan ahí. Entonces a mí me pasa que cuando yo llego a un lugar, yo siento como que no me siento bien en esa casa o en ese lugar, me incomoda y me entra el afán de irme, me pasa muchísimo. Entonces creo que es precisamente por eso, porque pasó algo ahí. Sí, aquí fuera de lista dejamos, y habíamos hablado de él, el leprosario el manicomio. El manicomio de Cíbate. Porque digamos que fue en esos momentos, y son las escenas típicas de las películas de terror, total. ¿no? El antiguo manicomio donde torturaban a los pacientes que eran pacientes mentales, que ya de por sí estaban locos, pero entonces aprovechaban la locura de ellos para llegar a mirar los límites de las capacidades humanas y torturarlos hasta la muerte. En la actualidad el manicomio se encuentra cerrado y no se puede visitar ni siquiera con permisos. Quieren porque, digamos, pues tiene dos cosas. Lo primero, como esa connotación histórica de que el lugar debe respetarse, ya que es un lugar donde hubo muchos pacientes que fallecieron por causas no naturales, pero aparte de eso, porque la estructura está a punto de colapsar. Entonces no es tan fácil como ir a entrar allá, ya que pues se corre riesgos físicos. Sí, los hospitales y pues digamos en este caso los manicomios son lugares, y sobre todo pues los abandonados, son terroríficos. Ahora me haces pensar una cosa, y es que aquí cerca, realmente a menos de 4 cuadras de donde grabamos el podcast, queda un hospital abandonado, que es el Hospital de la Granja. Oye, sí. El hospital está tapiado completamente y está cerrado. Ese hospital, yo alcancé a conocer ese hospital, sí, hablando de ese tema, sí, no me recordaba, el Hospital de la Granja, sí. Eso también podría uno mirar si hay energías místicas, demoníacas ahí pasando. No me hagas. Nunca las he sentido. No, a mí, mira que hace, un tiempo estaba realizando también, pues ahí, un hospital que queda cerca de la Universidad Nacional, no recuerdo el nombre. Es un hospital abandonado también, donde pues generalmente canales o las productoras van a grabar pues escenas de novelas, sí, o sea, donde incluso se han grabado, por ejemplo, estas novelas de A Corazón, no recuerdo muy bien, se llamaba Corazón Abierto, bueno, no sé, pero se han grabado escenas allá, y bueno, en una de las días que tuvimos de grabación, se me dio por curiosidad de meterme como en los pasillos, en las salas,
y fue a parar a la morgue. A buscar lo que no se le Sí, literal, John, o sea, fue así. Resulté en la morgue y cuando estaba en ese lugar, la verdad, sentí un frío pero impresionante, una cosa bárbara, y me tocó salirme de ahí porque la verdad me dio una cosa muy fea, o sea, un sentimiento terrible de estar ahí. Sin querer fui a parar allá. Y pues sí, son lugares que siento yo que también son de respeto y que guardan muchísimas energías. Generalmente en los lugares donde hay como dos roles definidos, digamos, de las personas que los habitan, digamos en este caso los pacientes, sí, y pues los cuidadores que van a ser los médicos, las enfermeras, a ese tipo de cosas. Hay otros escenarios en que también sucede eso, por ejemplo en las cárceles, donde tú tienes la población de presos y la población de guardianes. Sí. Y pues digamos que existen algunos lugares que tienen como ese misticismo justamente porque los guardianes o las personas tendían a torturar, bueno, en los hospitales a los pacientes, en las cárceles a los presos. Pero hay una cárcel que es pues muy antigua, muy famosa, que es el Panóptico. El Museo Nacional. El Museo Nacional. El Museo Nacional, que es grande, que es hermoso, es una construcción militar espectacular. Antes fue una cárcel. Y se llama Panóptico es porque tiene forma de cruz y digamos que la pan significa todo. Y óptico de ver. Entonces, en la parte central de la cruz era donde quedaba como la torre de los guardias, y panóptico significa que desde ahí podían ver a todo lo que sucedía alrededor. Por eso se llama panóptico. Pero pues las condiciones en las que estaban estos presos eran complicadas. Bastante, sí. La parte inferior estaba llena de aguas residuales, casi que estaban, digamos, encarcelados en las alcantarillas. Y pues obviamente los torturaban, sufrían enfermedades, y pues se dice que hubo muchos casos de tortura y muerte dolorosa en el Panóptico. Me imagino el desespero de la gente, pues tú metido en charcos de agua sucia, enfermo, me imagino que la comida no era 5 estrellas, sin poder dormir, el frío de la Bogotá de esa época. Incluso ese museo, pues para los que hemos ido, el museo pues es un poquito como friolento, como no sé, a mí no es de los que más me gusta ir al Museo Nacional. Obviamente genial las exposiciones, pero los que hemos pasado, la gente que ha pasado, pues no es muy bonito estéticamente por fuera, a mí no me parece, y por dentro pues sí es un poquito como frío, siento yo. Pues no sé, me da la impresión. Dicen que en la noche unan los espíritus de los presos fueron muertos y torturados en esos lugares. Bueno, terrible. Torturados y muertos. Y muertos. Sí, en ese orden, no al contrario, no los mataron primero. Muertos y torturados. Exacto. Y pues también sucedía en uno que tú mencionaste la semana pasada, que era el edificio de seguros. No, Bolívar, no, el edificio del Sol. Perdón, del Sol, que era donde estaba el DAS, que nos equivocamos ahí, aclaramos la historia del restaurante de la Bruja, no era en el DAS, hacemos la aclaración ahí, el del DAS es diferente, que es en el edificio del Sol. Colombia lleva más o menos unos 70 años, 50, 60 años de un conflicto interno entre lo que es el Ejército Nacional y guerrillas, que han venido evolucionando con el tiempo, desde los movimientos de la M-19 hasta el actual ELN, pasando por las FARC y todo este tipo de cosas. Pero en su momento, sobre todo en el gobierno del general Rojas Pinilla, más o menos hacia los años 1950, tenemos que existía pues un edificio de inteligencia. La inteligencia en su momento se llamó el F2, luego se llamó el DAS, que son más o menos como esas fuerzas de inteligencia militar. Tenían el espacio precisamente para lo mismo, para torturar y hacer confesar a los diferentes presos militares que tenían de este conflicto armado. Pues yo creo que en algunos elementos la tortura es mucho más dolorosa que la muerte, porque digamos que una muerte sucede y ya, el caso de Armero, la persona murió ya. Pero imagínense, por ejemplo, una tortura que dure varios días o meses. Que te pongan a aguantar hambre, te chusen, qué sé yo. Le corten un dedo, le saquen un ojo, ese tipo de cosas que van más allá, pues digamos, de lo que es comprensible dentro de la moralidad, de la capacidad humana, pero que hacen que el dolor subsista dure demasiado tiempo. El dolor como energía, ¿sí? El dolor se empieza a acumular y se dice que es como la fuente absorbente de esas energías negativas. Y va a perdurar. Si la persona sintió dolor por unos meses, pues va a durar por años. Tiempo. Va a durar por años después de que la persona muera, hasta que ese dolor se diluya. Entonces, pues el dolor de la tortura hace que quizás el edificio del Sol sea uno de los sitios más embrujados o del que más se habla, porque genera justamente ese tema de misterios. Sí, qué fuerte. Pues ¿asustado? Sí, la verdad, sí, o sea, más que asustado, creo que estos temas hay que hablarlos con cierto respeto, y pues para las personas que no creen, o sea, genial, para los que creemos y pues somos en cierta forma receptivos a este tipo de cosas,
sabemos que pues hay que guardar bastante respeto y nada. Interesantísimo el tema, Johncito, me encantó que hayamos hablado de este tema. Muchísimas gracias por la invitación. A la gente que nos escucha, por favor sigan conectados con nosotros, los demás podcasts, escúchenos siempre y muchas gracias por seguirnos. Bueno, y hay un punto que quiero agradecer antes de tu despedida, que generalmente hacemos el cierre, y es que no hay que confundir muchas veces el escepticismo con el antagonismo. Okay. Es decir, yo, como los he mencionado, ateo, escéptico totalmente en estas cosas. Sin embargo, creo que uno de los criterios importantes es entender, escuchar y respetar las opiniones y creencias de las demás personas. Por esa razón, aunque nunca digo que siento una energía negativa ni nada más, trato de comprender la realidad subyacente en cada uno de estos elementos y pues digamos encontrar las razones lógicas, pues causa-consecuencia, sobre lo que sucede en los diferentes eventos para poder comprender la forma en la que las demás personas lo perciben. Total. Entonces, no soy enemigo de los que creen, sino que simplemente pues asumo su posición y creo que el respeto es lo que es la clave de la convivencia. Total. Hablemos de Datos es el podcast de Numeron, una empresa especializada en datos, en encuestas, en análisis de información e indicadores. Puedes encontrarnos en todas las redes sociales, así como Numeron, reemplazando la letra E por el número 3. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos.